gusto el poder estar de nueva cuenta aquí en el púlpito. Como comenta nuestro pastor, pues estuvimos ausentes por ahí casi un mes, por lo mismo de que nos fuimos para allá, para México, mi esposa, yo, mi hijo, bueno, mi esposa, mi hijo y yo. Y gloria a Dios, tenemos la oportunidad de regresar y seguir estudiando, escudriñando la palabra de nuestro Señor Dios. Como saben, ya vimos que vamos a ver la cita, vamos a reanudar nuestro estudio de Primera de Pedro. Vamos a continuar en Primera de Pedro 2, 4 y 5, donde nos quedamos. Ya hizo la lectura nuestro pastor. El tema de esta mañana es: somos el material para la edificación del templo espiritual. Somos el material para la edificación del templo espiritual. Eso es lo que nos enseñan estos dos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Y recordarán que ya estuvimos viendo toda la exhortación que Pedro nos hizo en toda la porción anterior de la palabra de Dios. Él nos exhortaba a que nos acercáramos a Dios. Él nos exhortaba a que nosotros pusiéramos nuestra vista en la esperanza, quien es Jesucristo. Él nos exhortaba, nos hizo una serie de exhortaciones, pero ahora vamos a pasar a los privilegios que como creyentes tenemos de ser rescatados por Cristo Jesús. Si prestamos atención, estos dos versículos que acabamos de leer con nuestro pastor son unos versículos muy hermosos, porque ciertamente hablan de quién es Jesucristo, pero no solo de quién es Jesucristo para nosotros, sino de quién es Jesucristo para Dios mismo. Y nos habla un poco de esta gran valía, de esta valía inestimable que Dios tiene para nuestro Señor, que nosotros debiéramos estar teniendo. Y no solo eso, sino también nos explica o nos habla acerca de cómo debemos de andar ahora que somos salvos. Entonces vamos a hacer una oración en esta mañana para pedirle a nuestro Señor que nos guíe y nos muestre su palabra. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, le doy gracias, Señor mío, porque me da la oportunidad de poder estar aquí en la congregación junto con mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, porque usted en su voluntad, Señor, nos ha permitido poder tener salud, nos ha podido permitir tener fuerza, Señor. Nos concede, mi Señor, la vida física, la vida eterna, Padre, la vida que solamente habita en usted, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta misericordia, por esta dicha que hoy vivimos, Señor. Le ruego en esta mañana que tenga usted misericordia de todos mis hermanos en Cristo que están padeciendo, Señor, que están teniendo dificultades, que usted en su voluntad, Señor, por favor, le ruego, quiera darles la fortaleza, Señor, y si usted así lo permite, que puedan sanar, Señor. Por favor, denos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante y hacer lo que debemos hacer, Señor, que es cuidarnos, Señor. Usted nos ha permitido y nos ha dado ese discernimiento y esa sabiduría. Le agradezco, pues, Padre, por esta oportunidad que me da de poder estar en el púlpito. Quiera, por favor, usarme, Señor, en esta mañana, para que lo que hable sea su palabra, únicamente su palabra, Señor. No mis ideas, no mis pensamientos, Señor. Y que mis hermanos en Cristo podamos salir juntamente edificados, Padre, para poder presentarnos el día de mañana como este cuerpo agradable y perfecto a usted. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor, Salvador, Cristo Jesús, le ruego, quiere usted que así sea. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Vamos con nuestro versículo, Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ciertamente la piedra viva es apreciada, es querida, es hermosa, es valiosa, preciosa, es distinguida y estimada. Si nosotros prestamos atención, aquí Pedro al final maneja una palabra y dice preciosa. Preciosa. No recuerdo el número de veces, recuerdo que son 3, 4 veces, necesito pasarles el dato específico, en la cual un apóstol habla de esta palabra, precioso. Es muy pocas veces que lo van a encontrar, que dice precioso. Y él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien es precioso. Y debiera de ser precioso también para nosotros mismos. Debería de ser hermoso el tan solo pensar, el tan solo meditar en Él un segundo y ver cómo es que Él nos rescató, pensar en cómo es que nos vamos a reunir con Él, pensar cómo es que le vamos a ver en gloria. Debería de ser algo en nuestro pensamiento, algo precioso, algo inimaginable, algo que debiéramos de estar anhelando poder ver. Pero al principio este versículo nos dice piedra viva. Ciertamente aquí Él nos está explicando, nosotros ya habíamos estudiado en el pasado que nuestro Señor Jesucristo en el griego dice Petras o Petra. Él es la Petra de los Petros, la piedra, el monolito, la piedra fundamental, la piedra enorme, la piedra gigantesca. Él es Cristo, de los Petros, piedritas que somos nosotros.
Aquí dice que Él es la piedra viva, la piedra viviente, la piedra que ciertamente los hombres han desechado. Si se dan cuenta, ahí nos habla acerca de un material de construcción, que es la piedra como tal. Las piedras normalmente se utilizan para construir edificios, para construir casas, pero Él no es así. Esta es la piedra fundamental, la piedra viviente. Y aquí nos dice claramente que ha sido desechada por los hombres. Vamos a Hebreos 7:16, hermanos. Vamos a Hebreos 7:16. Miren, vamos a Hebreos 7:16. Hebreos 7:16. Hebreos 7:16 nos dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, aquí voy a tomar una pausa porque ya estaba adentrándome, pero quiero tomar una pausa para que prestemos atención en este versículo. Nos dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí está hablándonos de Jesucristo, quien fue constituido según el poder de una vida indestructible. Ahora, muchas veces nosotros hablamos acerca de Cristo Jesús, y sí tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y sí hemos sido rescatados por Cristo Jesús, y sí voy a tener vida eterna. Pero de nueva cuenta regresamos a este momento, o a este punto en el que nos tenemos que frenar un momento y meditar qué es la vida en sí. Nosotros tenemos esta vida física, que es la única vida que nosotros hemos conocido, que es una vida de dolor, que es una vida de enfermedad, que es una vida de sufrimiento, que es una vida de alegrías, que es una vida de sonrisas, que es una vida de contentamientos, pero están mezclados. Pero ciertamente cuando estemos con Cristo Jesús vamos a tener esta vida eternamente y para siempre de felicidad. No habrá más llanto, no habrá más tristeza. Nuestro Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas y van a ser echadas fuera. Toda esta tristeza, todo este dolor, todo lo que nos aqueja. Por ejemplo, en estos momentos tenemos preocupaciones. Estamos preocupados por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos. Estamos preocupados por nosotros mismos incluso, porque no sabemos qué es lo que nos puede acontecer en esta vida. Pero ciertamente es temor lo que tenemos. Pero en Él tenemos esta dicha de la vida eterna, una vida indestructible, que es la que Él tiene. Y nos ha llamado a esta vida a nosotros, una vida que va a permanecer eternamente y para siempre. Si nosotros nos detenemos un segundo a meditar, qué precioso es eso, qué precioso es. Creo que no tendríamos tantos temores, o no tendríamos tantos miedos en nosotros mismos. Continúa diciéndonos este versículo, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ciertamente, hermanos, todos los hombres hemos desechado a Cristo Jesús. Todos, sin excepción, lo hemos desechado, porque nuestra naturaleza caída, nacimos muertos, y en esta naturaleza caída despreciamos a Cristo Jesús. Nosotros decidimos no prestarle atención, desecharlo, preferimos nosotros edificar con nuestras piedras mundanas, nuestras piedras que nada edifican, piedras muertas, llamémosle de cierta forma, que son nuestros propósitos personales, y nunca había cabida en nuestra vida para el Señor. Eso éramos nosotros, eso éramos los que hoy día somos salvos. No pensábamos en Cristo Jesús, todo lo que nosotros queríamos era edificar conforme a nuestras piedras, nuestros propósitos personales. Pero hermano, hermana, yo te invito, yo también te pregunto, ¿sigue siendo esa tu enfoque? ¿Sigues enfocándote en tus cosas personales? ¿Sigues enfocándote en lo que tú quieres? Cuando llega la noche, ¿puedes dormir en tu cama? Cuando llega la noche, ¿cuánto tiempo pasas dando vueltas en tu cama, pensando en tus propósitos personales, pensando en lo que tú quieres lograr, pensando en lo que tú quieres hacer? Porque somos muchas veces buenos para desvelarnos pensando en nuestros propósitos personales, pero no en oración, clamando a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hermana, que pasaste más de 15 minutos orando? Que pasaste 30, que pasaste una hora. Dice en la palabra también nuestro Señor que nosotros debemos de estar en constante oración, en constante oración, en constante. ¿Cuánto tiempo pasamos con Cristo? Solo es un ejemplo, hermano, hermana, de cómo es que seguimos entregándonos a nuestras piedras muertas y no ponemos atención en esta piedra viva que es el Señor nuestro Dios. Ahora, ciertamente, hermanos, ahora que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocer a nuestro Señor, nosotros sabemos
cuán precioso es Él. Y nosotros sabemos que como hombres le hemos desechado, y todos los hombres le desechan. Cuando ustedes se acercan a otro hombre o a otra mujer e intentan hablarle de Cristo Jesús, ¿cuántos de ellos se burlan de ustedes? ¿Cuántos de ellos los ignoran? ¿Cuántos de ellos ustedes les están hablando y de pronto algo sucedió? De la nada. Algo que no debía suceder. Llegó una persona y los interrumpió. Llegó un camión y pasó y voltearon. Un perro ladró. Lo que sea. ¿Cuántas veces les ha sucedido eso, hermanos? Infinidad. Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque la opinión del hombre es desechar a Cristo Jesús. Claramente lo que nos dice este versículo. Nos dice, acercándose al piedra viva, ciertamente, desechada ciertamente por los hombres. Y ahora imaginemos por un segundo que realmente nuestro Señor Jesucristo fuera desechado por todos. Que así es al principio. Todos los hombres desechamos a Cristo Jesús. Pero los que hemos sido salvos tenemos la oportunidad de ya no desecharle. Pero si nos detenemos un segundo y decimos, ok, todos los hombres desechan a Cristo Jesús, ¿acaso eso importa? No, no importa. No importa que todos los hombres desechen a Cristo Jesús, porque lo único que importa es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Entonces, si nosotros prestamos atención, ciertamente la única opinión que cuenta es la opinión del Dios Padre Celestial, del Dios Eterno. Para Él, nuestro Señor Jesucristo es escogido, es precioso, es la piedra apropiada, es la piedra indispensable. Y esto hace referencia al griego entimos. Entimos significa preciosa. Y significa muy apreciado, muy querido, valioso, distinguido, estimado. Ahora, frenémonos un segundo. De nueva cuenta, pongamos un alto. Si para Dios nuestro Señor Jesucristo es estimado, es precioso, es distinguido, es valioso, preguntémonos, para mí, ¿quién es Cristo? ¿Tengo el mismo pensamiento que tiene Dios de Cristo Jesús? ¿O qué pensamiento tengo yo de Cristo Jesús? ¿Solamente es alguien a quien recurro cada vez que tengo un problema? ¿Solamente es alguien a quien recurro únicamente cuando estoy cerca de mi lecho de muerte? Porque ciertamente así son todos los hombres. Normalmente recurren a Cristo Jesús cuando están en una situación difícil en su vida. O cuando ya están cerca de la muerte. Es cuando vienen a Cristo Jesús. Es cuando claman a Cristo Jesús. Pero mientras tanto, pasamos el tiempo distrayéndonos en nuestras piedras muertas. Eso somos nosotros, somos los hombres. Entonces, ahí está la primera exhortación, hermanos. Ciertamente debemos de tener presente que para Dios, nuestro Señor Jesucristo es precioso y debiera serlo para nosotros. Precioso. Ahora yo no sé ustedes, hermanos, cuando yo les digo precioso, ¿en qué piensen? Si eres hombre, piensas en una mujer, en tu esposa, en la persona que te gusta. Piensas en tu hijo, piensas en tu hija. Piensas en oro, piensas en una joya. Yo no sé en qué pienses, hermano, cuando yo te digo precioso. Pero yo te pudiera decir que yo no puedo pensar en nada. Cuando yo pienso en precioso, yo no puedo pensar en nada ni en nadie. Porque el único precioso es Cristo. El único inestimable es Cristo. Y si podemos pensar en alguien, pensemos en Él. Y aún pensando en Él, no nos va a alcanzar la imaginación para conocerle o en su gloria como va a ser Él realmente. Ahora, hermanos, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, ayer hay una situación, pasó algo fuerte. Ayer sucedió algo fuerte. Algo que repercutió incluso aquí en México. Ayer hubo una erupción. Hubo una erupción en un volcán marítimo. No sé si lo vieron. Fue tremendo. Fue tremendo. Hubo una erupción en un volcán marítimo y este volcán hizo, como una erupción en el mar, hace que se generen tsunamis. Se llama la isla de Tonga, donde sucedió. Este tsunami llegó, golpeó y empezaron a emitir alertas en todo el planeta, todo el mar del Pacífico. Como sabemos, todo el Pacífico, alrededor está el anillo de fuego, todos los países que están alrededor de él. Y nosotros pensaríamos, sí, pero sucedió hasta allá cerca de Australia. ¿A mí qué me sucede? ¿A mí qué me pasa si fue hasta allá, hasta Australia? Pues resulta que había repercusiones en Guerrero,
de esto mismo. Había fenómenos en el mar de esta erupción. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? Si ustedes tienen la oportunidad y hoy quieren conocer o ver, prendan las noticias, vean en sus celulares, terminando esto, y van a ver cuán impresionante fue. Pero cuando nos detenemos un segundo y meditamos en que eso solamente es la creación de Dios, un pedacito, una nada de Él, una nada de lo que va a acontecer en aquellos días, y pensamos y meditamos en el poder de Dios, creo que ya no vamos a ver a Cristo Jesús ni a nuestro Dios de la misma forma. Porque muchas veces tendemos a cometer los errores que los hombres cometen, que es bajar a Dios al nivel del hombre. Y pensamos en Cristo Jesús como un hombre. Pensamos en Él y no tenemos en cuenta todo este tremendo poder que Él tiene, todo este tremendo amor, todo lo que Él es. Y si nosotros vemos un fenómeno tan simple como este, que fue de magnitudes desproporcionadas para nosotros, que si ustedes lo ven desde de una fotografía a nivel satelital, se ve impresionante, donde un hombre sería un grano de arena, creo que ya no pensaríamos de la misma forma en Cristo Jesús ni en su poder. Entonces, ciertamente para Dios, nuestro Señor Jesucristo ha sido precioso, es precioso, y para nosotros debiera de serlo. Cuando nosotros pensemos en Él, pensemos en Cristo Jesús como el precioso, como el hermoso, el bello, el inestimable, el valorable, Cristo Jesús. Ya no desechado por mí, amado por mí. Así debiéramos de pensar ahora. Vamos a continuar con Primera de Pedro 2:5. Dice en la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, comienza diciéndonos edificados como casa espiritual. Ciertamente la casa espiritual somos ahora todos los creyentes en Cristo Jesús, que somos la iglesia. Ahora somos la casa espiritual. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nos hace una comparativa. Nos hace una comparativa con la casa que no era espiritual, la casa física, la casa que fue el templo judío. Vámonos a Primera de Reyes 6, 11 al 13. Primera de Reyes 6, 11 al 13. Primera de Reyes 6, 11 al 13. Primera de Reyes 6, 11 al 13 nos dice en la palabra: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Ciertamente nuestro Señor Dios habitó en el templo, habitó en el lugar santísimo. Sabemos que ahí se encontraba su gloria, en el lugar santísimo. Pero aquí vemos un lugar físico que estaba expresado en el Antiguo Testamento, un lugar que estaba edificado con piedras firmes, con piedras ciertamente preciosas. Eran preciosas las piedras que se utilizaron, o bonitas, eran bonitas las piedras que se utilizaron, pero al final eran piedras inertes, eran piedras perecederas, eran piedras, construcción, esto hermanos, y como ejemplo podemos pensar en ocasiones, quizá lo que hoy día nosotros vemos. Tuve recientemente la oportunidad de llegar a Puebla, y en Puebla está un templo católico tremendamente enorme, donde se considera que la cantidad de la belleza, que ellos le llaman así, es inmensa, ¿no? Y está lleno de oro, y está lleno de cositas, pero todo está muerto, todo es inanimado, todo es perecedero, todos son simplemente piedras muertas. Pero no así hoy. Hoy día somos la casa espiritual. Y vámonos a Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois
juntamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahora Dios habita en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, es quien mora en nosotros y es quien nos está dando discernimiento, hermanos. Entonces, si nosotros prestamos atención, en el pasado, si tomamos estas dos comparativas, en el pasado el templo estaba edificado de piedras muertas. Hoy día el templo está edificado de petros vivas, de piedras vivas, que somos nosotros. Nosotros quienes vivimos eternamente con esta vida imperecedera. Ahora nosotros estamos siendo acomodados para poder formar una edificación, un edificio santo, en el cual ya habita Dios, quien es el Espíritu Santo, quien está habitando en cada uno de nosotros. Fíjense qué precioso es. Si puedo utilizar esa palabra, qué precioso es. Qué precioso es el poder decir, soy la morada del Espíritu. ¿Cuántas veces lo olvidamos? Muchas veces pensamos nada más en mí como, sí, soy cristiano, sí, creo en Cristo Jesús. Sí, pues me va bien en la vida. Sí, tengo problemas, pero pues le echo ganas. A pensar en nosotros mismos como la morada de Dios. Dios habita en mí, Dios habita en ti, Dios habita en usted. Hermano, hermana, detengámonos un segundo. Somos estas piedras vivas quien Dios ha rescatado para dar vida eterna, para pensar en Él como el precioso, como el hermoso. Ciertamente aquí nos dice entonces en la palabra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y nos llama también a otra cosa, a ser un sacerdocio santo. Ahora, en un sacerdocio santo, somos llamados a ser sacerdotes. Recordarán que en el pasado, en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví y la familia de Aarón eran los que habían sido llamados a ser sacerdotes. Y recordaremos que dentro de ellos solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar una vez al año al lugar santísimo. Una vez al año para presentar ofrenda a Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros somos sacerdotes santos. No por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo. Recordarán en aquel momento que nuestro Señor Jesucristo falleció. Dice en la palabra que el velo del templo fue rasgado, haciéndose accesible el camino al Padre. Ahora nosotros no podemos venir solamente una vez al año a Dios. Podemos venir diario. Y no solamente diario, podemos ir cada hora. Y no solo cada hora, podemos ir cada minuto. Y no solo cada minuto, cada segundo podemos acercarnos a Dios Padre. Nosotros podemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote ahora. Y tenemos este privilegio, hermanos, de ser llamados sacerdocio santo. Ahora, Él nos dice que como sacerdotes santos debiéramos de estar teniendo presente que ahora somos sacerdotes. ¿Cuántas veces pensamos en nosotros como sacerdotes? Muy pocas veces pensamos en nosotros mismos como sacerdotes. Ahora nosotros hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Aquellos que están casados, aquellos que tienen hijos, están llamados aquellos que tienen esposa a ser sacerdotes de su hogar. ¿Sale? La mujer también debe de ser sacerdote. Aquí no se excluye a que nada más sea el hombre o la mujer, pero hay ciertas limitantes que las vamos a ver un poquito más adelante. Pero ambos tenemos responsabilidades, y no solamente en nuestro hogar, sino también aquí en la congregación. Fíjense, dice en la palabra, dice que hemos sido llamados a ser sacerdotes. Leemos en nuestro versículo principal, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver primero los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y para poder ver estos sacrificios espirituales, primero detengámonos un segundo, hermano, hermana. Sacrificio tiene dos definiciones. Una es ofrecer una ofrenda a Dios, algo que le sea agradable, poderle dar algo.
Y otra, sacrificio significa algo que te cueste trabajo, algo que sea difícil para ti, algo que no sea fácil, algo que cueste, que te esfuerces para darlo. Eso es un sacrificio. Y dice que debemos de ofrecer como sacerdotes santos sacrificios agradables a Dios. Vámonos a Romanos 12:1. Para esto vamos a ver 4 puntos rápidamente. Romanos 12:1 nos dice en la palabra, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si prestamos atención, vamos a leerla de nueva cuenta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Te ruego, hermano, está diciendo Pablo aquí. Te ruego, te ruego. No es un te pido, no es un te exhorto, no es un te recomiendo, no es un mi opinión es un te ruego. Te ruego, por favor, te lo imploro, hermano, hermana, te lo imploro, por las misericordias de Dios. Por cuanto Dios ha sido muy misericordioso con todos nosotros, por cuanto Él se ha compadecido de tu miseria, por cuanto Él se ha compadecido de tu muerte, por cuanto Él se ha compadecido de que estás tirado y estabas destrozado y estabas muerto en tus delitos y pecados y no eras nada, no eras nadie, y Él te rescató. Te ruego, por esa misericordia que Él tuvo por ti, por eso te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Que presentes tu cuerpo, que des tu cuerpo como un esfuerzo, como algo que te va a costar vivo, porque ya estás vivo, porque ya no estás muerto, porque ya eres una piedra viviente, santo, apartado, agradable a Dios, que seas agradable, que es vuestro culto racional. Y cuando dice vuestro culto racional, les voy a hablar rápidamente acerca de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, nosotros sabemos que Dios es fiel. Y lo hemos cantado muchas veces, oh tu fidelidad, Señor. Pero ¿qué significa que Dios sea fiel? Significa que Él nunca nos va a fallar. Nosotros sí somos infieles, nosotros sí fallamos, nosotros le volteamos la espalda a Dios, pero Él no. Él es fiel, Él siempre va a estar para nosotros. Y no solamente está para nosotros, sino que Él nos da absolutamente todo lo que necesitamos para seguir adelante. Y cuando dicen esta porción, que es vuestro culto racional, vuestro culto racional. Yo te pregunto, hermano, yo te pregunto, hermana, si tú te encuentras hoy en una situación en la cual no puedas tener ni para comer, no tienes ni qué beber, no tienes ni de dónde echar mano de un vaso de agua, ni de una tortilla para hacerte un taco, y alguien viene y te dice, hermano, hermana, toma, te dan por lo menos 1 kilo de tortillas y un vaso con agua. Racionalmente, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer? ¿Qué es lo mínimo racionalmente? Decir, gracias. Gracias. Y racionalmente lo mínimo que puedes hacer, gracias no solo es una palabra, sino es estar agradecido con Él. Porque te dio un pan, porque te dio una tortilla, porque te dio un vaso con agua. Es lo racionalmente mínimo que podemos hacer. Y cuando dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, que es lo menos que puedes hacer, que presentes tu cuerpo a Dios. Es lo mínimo. Y te lo ruego por las misericordias de Dios, está diciendo Pablo. Después, en Hebreos 13:15, vamos a Hebreos 13:15, vamos a meter el acelerador. Hebreos 13:15 dice en la palabra, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, cuando dice ofrezcamos siempre a Dios, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él nos está diciendo, ofrece a Dios alabanza. Y en la alabanza no solo es que vengamos los domingos y entonemos un canto y elevemos este canto a Dios, no, dice fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, fruto de labios.
Un fruto es aquel que solamente viene una vez que la planta ha sido sembrada, ha sido regada, ha crecido, llega a su momento de madurez, y una vez llegando a su momento de madurez va a dar frutos. Frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros, a estas alturas, hermanos, hermanas, ya deberíamos de estar dando frutos de nuestros labios, confesando el nombre de Dios. ¿Cómo? Hablando del Evangelio a otros. Confesando y alabando a Dios sin pena y sin miedo. Aunque los hombres nos desprecien, aunque los hombres se burlen de nosotros, aunque los hombres no quieran tener en cuenta a Dios, nosotros tenemos que estar hablando de quién es Dios. Frutos, hermanos, de labios que confiesan su nombre, que confiesan quién es Él, su poder, para que otros glorifiquen a Dios por medio de lo que nosotros hablamos. Siguiente, de hacer el bien y de ayudar a otros. Hebreos 13, 16, ahí donde estábamos, 13, 15, ahora vamos a leer 13, 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice que debemos de estar haciendo el bien y de la ayuda, pero no solamente dice de que ayudes a otros, dice de la ayuda mutua. Es decir, entre hermanos en Cristo, estarnos ayudando. No nos olvidemos, dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, hermanos, ahorita tenemos distintas situaciones, como platicábamos al principio de esta enseñanza. Hay muchos hermanos que están padeciendo en estos momentos. Hay muchos hermanos que están teniendo problemas. Muchos hermanos que están padeciendo. Y hermano, hermana, esto no se va a acabar. Esto va a empeorar. Esto se va a poner peor. Lo sabemos. Nosotros sabemos claramente que esto va a empeorar. Y si entre hermanos y hermanas que somos, no tenemos un amor entre nosotros, un amor fraternal, no fingido, como dice en la palabra, ¿dónde más podremos apoyarnos? Para eso Cristo nos rescató. Para que nos ayudemos, nos apoyemos entre nosotros mientras estamos en esta tierra. Pero eventualmente vamos a estar juntos en alabanza y en gloria a Dios en la eternidad. Hermano, hermana, nos vamos a ver ahí de frente. Vamos a voltear y vamos a decir, estás aquí. Estás aquí. Gloria a Dios. Nos vamos a gozar y plenamente vamos a saber y plenamente vamos a estar frente a aquel precioso. Vamos a estar frente a Él aquel día. No nos olvidemos de estas exhortaciones que Él nos hace. De la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una llamada, hermano, un mensajito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Sé que yo no te exhorto, yo no te digo, hermano, hermana, tenemos que ayudarnos económicamente. No, hermano, hermana. Sabemos que la ayuda con una simple llamada es más que suficiente. El saber que estás ahí. El saber aquí estoy para ti. Un mensajito. Una u otra forma. Ese apoyo que nos dé calor al corazón. Ayuda mutua es de lo que se agrada al Señor, nuestro Dios. Y si queremos llevarlo más allá, gloria a Dios, hagámoslo. Cada uno de nosotros conforme hemos dispuesto en nuestro corazón. Y el cuarto dice del servicio. Y esto es Romanos 15, 16. En Romanos 15, 16 nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, aquí ciertamente nos exhorta el Señor a que estemos predicando el evangelio para dar una ofrenda agradable. Y Él dice, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? A los gentiles. Y hermano, hermana, yo no sé tú de qué forma conociste la verdad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Cada uno de nosotros recibimos el evangelio. Pero si un gentil, cuando era gentil, no hubiera recibido el evangelio, ese gentil, cuando era gentil,
no nos lo hubiera dicho a nosotros. Y nosotros no hubiésemos conocido de Dios. Por tanto, hoy día nuestra labor como salvos, como iglesia de Cristo, es hablarle a los otros gentiles. Bueno, si te encuentras en el camino a un judío, háblale a un judío también. Pero el punto es estar predicando el evangelio, porque dice la palabra que de ellos son ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo para Dios. Entonces, ciertamente todas las ofrendas que nosotros presentemos a nuestro Señor Dios deben de ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente cada ofrenda que nosotros presentemos, cada sacrificio que nosotros presentemos, lleva una porción de pecado, porque estamos caídos, porque seguimos caídos. Por eso debe de ser por medio de Jesucristo. No debe de ser yo directamente a Dios, porque yo tengo esta suciedad aún en mí, porque en mí habita aún el pecado. Pero cuando yo ofrezco este sacrificio a Dios por medio de Jesucristo, Jesucristo recibe este sacrificio, lo limpia, lo depura y lo presenta agradable a Dios, como nuestro sumo sacerdote. Estemos, hermanos, pues, presentando sacrificios agradables a nuestro Señor Dios. Y no creo que alcance el tiempo, pero en la parte iba a retomar la parte del sacerdocio santo. En la parte del sacerdocio santo, voy a tomar 1 minuto nada más, 2 minutos para el sacerdocio santo. Como les decía, hermanos, para regresar a esta parte, si ustedes prestaron atención, hasta ahora hemos hablado de que somos piedras vivas, somos petros vivas, de esta Petra, quien es Cristo Jesús. Ya no estamos muertos, ya estamos vivos. Y hemos sido llamados a ser sacerdotes, tanto hombres como mujeres, de nuestro hogar y en la congregación. Pero también estamos llamados a ofrecer sacrificios agradables a Dios. Y hemos visto ejemplos de estos sacrificios que debemos de presentar a Dios. Y si retomamos de nueva cuenta el ser un sacerdocio santo, que es lo que debemos de tener presente, y aquí es donde puedo tomar este punto, a los que somos hombres, padres de familia, que tenemos esposa, que tenemos hijos. Dios nos llama a ser sacerdotes de nuestro hogar. Y dice la palabra que nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. No la mujer, no mi hijo, no mi hija el berrinchudo, no mi hija la berrinchuda. Yo, hombre, yo, marido, yo, esposo. Y Dios ha puesto sobre mí la carga. No matriarcado, no, patriarcado. Patriarcado. Y yo como patriarcado, como sacerdote de mi casa, mi responsabilidad es ministrar a mi esposa, ministrar a mis hijos. Porque muchas veces cometemos el error de pensar, pues es suficiente con que mis hijos vengan a la reunión de jóvenes, con que en el horario dominical mis hijos vayan allá atrás y estén siendo enseñados por otra hermana. Y todo el demás tiempo de la semana, mis hijos no abren ni la Biblia y yo no me siento ni 5 minutos con ellos a explicarles la palabra de Dios. No estoy teniendo discipulados diarios en mi hogar. No estoy haciendo lo que me corresponde. No estoy instruyendo a mi esposa, no estoy instruyendo a mis hijos. Pero sí tengo la esperanza de que mis hijos sean cristianos salvos. Sí tengo la esperanza de que mi esposa sea cristiana salva. No, hermano. Dios está hablando claramente a que nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestro hogar. Y debemos de cumplir con nuestra labor. Voy a continuar la siguiente semana para poder dar término a esta porción. Ya nada más nos falta un último punto, que es el cuarto y la conclusión. Pero quería comentar esto antes de irnos, porque es fundamental que si no lo estamos haciendo, hermano, si no lo estamos haciendo, comencemos a hacerlo. La próxima semana vamos a ver lo que son las instrucciones guiadas a los hombres, pero también el sacerdocio de la mujer. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí. Le agradezco, Señor bendito, por su cuidado, por su protección. Quiera, por favor, guiarnos, Señor mío, para que podamos regresar a nuestro hogar edificado, Señor.